Anunciado, hoy día vamos a tener un tema muy profundo, interesante, de la naturaleza de Dios. Dios, como lo entendemos la mayoría de los cristianos, es uno, pero también al mismo tiempo es revelado en tres personas. Vamos a ver qué es lo que nos dice la inspiración bíblica sobre él. Cómo se entiende estos dos conceptos que aparentemente se contradicen. Eh, Ayer, cuando estudiamos el tema de Dios, hablamos sobre su carácter, su amor, que Él no cambia, Él nos ama, Él es trascendente, inaccesible, pero al mismo tiempo habita en aquel que es humilde de corazón. Y hoy vamos a hablar sobre este punto importante, la naturaleza de Dios. Así que si alguno quiere colocar sus comentarios o en el Zoom, porque también estamos en Zoom, o también aquí en el Facebook, también lo pueden hacer, porque en algún momento vamos a tener momentos para poder contestar preguntas, ¿ya? Quiero entonces empezar, como dice ahí el título del tema. Este es un estudio sobre la creencia de la deidad en el cristianismo y en la Biblia. ¿Por qué es importante esto y por qué tenemos que estudiarlo? Porque para la fórmula matemática, por ejemplo, uno más uno es 3, pero teológicamente uno más uno es uno. Es verdad que eso es como matemáticamente es absurdo, pero teológicamente nos abre una gran pregunta al cristianismo. ¿Y cuál es la gran pregunta? ¿Cómo Dios puede ser uno y sin embargo revelarse en tres personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, eh, la tesis de este estudio nos habla de que la Biblia nos obliga a sostener dos puntos importantes. ¿Se acuerdan cuando nosotros estudiamos ahí días atrás sobre la Biblia y que nosotros debemos ir con humildad a la Biblia, esperando que la Biblia nos hable y no tratando de hacer cuadrar la Biblia con nuestras ideas? Entonces hay dos ideas que la Biblia presenta. La primera idea que la Biblia presenta es que Dios es uno, Dios es único. Y también la Biblia presenta que eh, Dios está manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas dos ideas aparecen en la Biblia. Entonces el punto o el gran reto de ahora es poder convalidar estos dos puntos. Como un Dios único, porque nosotros somos monoteístas, o sea, creemos en un solo Dios. ¿Cómo, cómo este Dios está revelado en tres personas? Pero no son tres dioses, son tres personas, es un solo Dios. ¿Cómo podemos convalidar esto? ¿Ya? Vamos a ver esa parte eh, con cuidado. ¿Cuál es el problema teológico de esto? Porque, por ejemplo, en el judaísmo bíblico es radicalmente monoteísta, porque para ellos hay un solo Dios verdadero. Y en el cristianismo naciente, entonces que confesaba que Dios, que el Padre es Dios y que Jesucristo también es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, resultaba en un problema un poco complejo de explicar. Como en un judaísmo que era tremendamente monoteísta. Imagínense que el judaísmo tuvo que pelear durante siglos con todos sus vecinos que eran politeístas, adoraban, los vecinos adoraban a otros dioses, y el judaísmo se levantó por revelación divina, bíblica, por los profetas, como una nación monoteísta. Y de repente llegan los cristianos y que dicen que el Padre es Dios y que también el Hijo, Jesucristo, al cual vino acá a la tierra, también es Dios, y también el Espíritu Santo, el cual es representante de la tierra, también es Dios. Entonces, se encontraban en un gran desafío del cristianismo. ¿Cómo explicar
que el cristianismo seguía siendo monoteísta, pero que ahora este Dios que los judíos, los israelitas habían conocido en el Antiguo Testamento, este mismo Dios ahora estaba revelado un poco más y ahora se mostraba claramente que eran tres personas, o que son tres personas, perdón. Entonces, a primera vista, esto sonaba como un politeísmo para los judíos. Y muchos de los judíos tenían este rechazo. Entonces fue un gran desafío para los cristianos en ese tiempo. ¿Qué pasó? Que la iglesia primitiva tuvo que explicar, como le estaba diciendo, cómo Dios puede ser uno y al mismo tiempo tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, no se trataba de inventar una forma filosófica, sino de ser fiel a lo que decía la Biblia, porque el Antiguo Testamento no decía directamente Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero daba algunas alusiones indirectas de que la deidad era plural, o sea, eran tres personas. Eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, cada intento, por un lado, el cristianismo se movía, si decían que era un Dios que se manifestaba en tres formas, era simplificar a Dios. Pero por otro lado, si decían que eran tres, podían irse al otro lado de que eran tres dioses. Entonces, ahí estaba en realidad la, la gran problema, ¿ya? ¿Qué, qué, qué podemos decir? Que de, en el primer siglo de nuestra era, de los cristianos, hubieron varias herejías. Herejías, cuando hablamos de herejías de cristianos que empezaron a enseñar o a entender mal el concepto de Dios, ¿ya? Entonces, el primer grupo que había fueron los ebionitas, los ebionitas. ¿Y quiénes eran los ebionitas? Los ebionitas sostenían, por ejemplo, que Jesús nació como un mero hombre, que era un ser humano, y que en el momento de morir Jesús en la cruz, Dios el Padre lo adoptó, digámoslo así, lo adoptó, lo exaltó a un rango divino. Por tanto, Cristo no sería un Dios eterno, no sería Dios eterno, ¿ya? Por naturaleza, sino que sería un ser promovido, un ser ascendido. Y ahí había un problema, porque de alguna manera minimizaba la divinidad de Cristo y también lo simplificaba a solamente a ser un hombre, meramente. Decían, no, es que Jesucristo fue adoptado, promovido, ascendido como Dios. Esa es la primera, ¿ya? Esa es la primera, el primer grupo. ¿Qué otro grupo tenemos? A ver, ya, vamos. Permítame entonces. El segundo grupo que había se llamaban los sabelianos o los modalistas. ¿Y qué creían los modalistas? Los modalistas creían que Dios es una persona en el Padre, pero que se manifiesta o se manifestaba en tres personas. El Padre se manifestaba en el Hijo y se manifestaba en el Espíritu Santo. O sea, era una persona, pero con diferentes manifestaciones, ¿ya? De esa manera ellos trataron de entender que era un Dios, pero al mismo tiempo tres. El gran problema de los sabelianos es que, o los modalistas, como podríamos decir, que, que en realidad ellos mencionaban y hacían un énfasis de que Dios es una persona,
y toda esa conversación de yo y el Padre somos uno que Jesús tenía, o que cuando Jesús dijo, yo voy a enviar a otro consolador, o cuando Jesús oraba a su Padre en Getsemaní, todo eso era dramatización, porque era el mismo Dios de tres formas. Por eso se llamaban los sabelianos o los modalistas, ¿ya? Bien, esa era una, esa era la segunda. Y la tercera eran los arrianos. ¿Y quiénes eran los arrianos? Los arrianos eran el grupo de cristianos que creían que Jesús eh, fue un ser, fue el primer ser creado por Dios y que este ser fue encomendado por Dios para venir acá a la tierra. Por tanto, podríamos decir que Jesucristo para ellos, para Arrio, para los arrianos, era un Dios pequeño, un Dios menor, ¿ya? No es plenamente Dios. Entonces, esas eran las tres herejías o las tres corrientes que trataban de hacer comprender quién es Dios. Estaban los ebionitas que creían, como decíamos, eh, que el Hijo Jesús fue adoptado y promovido. Están los sabelianos que creían que Dios es una persona, pero con tres manifestaciones a través de la historia. Y estaban los arrianos que ellos creían que Jesucristo no es Dios, sino que fue el primer ser creado, ¿ya? Entonces Cristo sería la primera y la más excelsa criatura que Dios, el Padre, había hecho y que el Espíritu Santo en realidad es una fuerza activa de Dios. Esas son las tres corrientes fuertes. Pero ¿por qué estas tres corrientes no solucionaban este problema? ¿Cuál problema? El problema de que la Biblia nos dice, por un lado, que hay un solo Dios y por otro lado nos dice que hay tres personas. ¿Por qué no solucionan estas tres corrientes este problema? Porque en el ebionismo niega la divinidad eterna de Jesucristo, ¿ya? El sabelianismo, como lo habíamos hablado, borra en realidad la relación real entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay una relación ahí, porque la misma persona se manifiesta de tres formas. Es como el agua. Es el agua que se puede manifestar en sus tres estados, sólido, líquido o gaseoso. ¿Ya? Entonces, eh, y también el arrianismo subordina al Hijo y en realidad le quita así como la personalidad al Espíritu Santo diciendo que es una fuerza activa. Entonces, ninguna de esas tres corrientes, de alguna manera, eh, daba a entender o explicaba plenamente esta aparente contradicción bíblica de estas dos ideas. Entonces, vamos ahora a ver un poquito bíblicamente estas estas dos ideas de Dios, un Dios único, y por otro lado, la presencia de Dios de tres personas en la Biblia. ¿Ya? Pero antes quisiera decir que estas tres corrientes intentaban de alguna manera resolver esta tensión bíblica, pero eliminaban una de las dos cosas, una de las dos verdades reveladas. Por ejemplo, el evionismo eliminaba la idea de de un Dios que que son tres personas, que comparten la misma naturaleza. El arrianismo lo mismo y el modalismo también. ¿Ya? Entonces, la teología fiel que aparece en la Biblia, si nosotros tratamos de ver la prueba bíblica, no nos hace elegir los textos, no nos hace elegir, bueno, tienes que elegir, o es, o es un Dios único o es un Dios en tres personas. No, la teología bíblica no nos hace elegir, porque digamos, ambos conceptos están muy bien documentados en la Biblia. Por tanto, si están bien documentados, tenemos que encontrar una convalidación, ¿ya? Ese es el punto.
Vamos entonces a la pregunta central. La pregunta central sería así. Esta es la interrogante. ¿Cómo es posible entonces decir que uno más uno es uno? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede Dios ser uno y al mismo tiempo estar compuesto de tres personas coeternas? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son individuales, que son personas completamente distintas. Entonces lo que vamos a ver ahora, como dijimos, vamos a ver los textos bíblicos que nos hablan de que hay un Dios único y después vamos a ver los textos bíblicos que muestran la pluralidad del personal de Dios. ¿Ya? Bien, vamos acá a la primera parte. Vamos a ir viendo algunos textos bíblicos. Ahí ustedes tienen la Biblia, los de Zoom, los de Facebook. Yo voy a dar algunas alusiones bíblicas y las pueden anotar. Yo las voy a decir, están acá, las voy a leer. eh, y ahí ustedes se van a dar cuenta que son varias. Bueno, primero vamos a sostener el concepto de que Dios es uno. El primer texto es Deuteronomio 6:4. ¿Qué nos dice Deuteronomio 6:4? Aquí en la diapositiva, para describir la diapositiva, en una parte está el texto bíblico en la versión Reina Valera del 60 y en la parte de abajo, que está en azul, está la otra versión de la Biblia que es la NBI, que es la nueva versión, ¿ya? Internacional. Vamos a leer entonces lo que dice eh, Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. ¿Sí? Uno solo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué dice la NBI? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Un solo Dios. ¿Ya? Vamos a otro texto. Isaías 44:6. Isaías 44:6 y 8. Isaías 44:6 y 8. ¿Qué nos dice? Dice así: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Después dice en el 8: No temáis, ni os amedrentéis. No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois, sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Qué nos dice Isaías 44:6 y 8 entonces? ¿Cuántos dioses hay? ¿Qué es lo que declara la revelación bíblica? Dice que fuera de mí no hay Dios. Entonces, el registro bíblico es claro, solamente hay un Dios. Nosotros adoramos a un Dios, somos monoteístas. Otro texto bíblico, vamos. Isaías 45:2, perdón, Isaías 45:21 y 22. Isaías 45:21 y 22. ¿Qué nos dice? Nos dice así: proclamad y hacedlo acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho? Desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
¿Cuántos dioses hay de acuerdo a este texto bíblico? Dice que hay un solo Dios Uno. y dice yo soy Dios y no hay más. No hay más. Un único Dios. Clarito. Vamos a otro texto. Marcos. Vamos a ir a Marcos 12, 29 al 32. Y aquí es cuando el Señor Jesús cita Deuteronomio 6:4 y el gran mandamiento. Y aquí el Señor dice así. Y Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Luego dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces, ¿qué reconoció Jesús? Que no hay otro Dios, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Vamos con otra referencia, ¿ya? Amén. Génesis, Génesis 1:26. Génesis 1:26. Bueno, ahora, bueno, quiero decir lo siguiente. Por lo menos vimos cuatro referencias, pero hay varias más que nos menciona de que Dios es único, que no hay Dios fuera de él. Es más, el primer mandamiento dice así, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ahora vamos a ver otra revelación, el otro concepto de que la Biblia nos habla de que Dios también son varias personas. Y aquí es donde vamos a tratar de entender qué es lo que trata de decir la Biblia. Génesis 1:26. Génesis 1:26. ¿Qué nos dice la Biblia en Génesis 1:26? Aquí lo vamos a ver. No sé si está ahí reflejado en la pantalla Génesis 1:26 o estoy atrasado. Sí, está. Sí, está reflejado. ¿Sí? Ya. Entonces Génesis 1:26 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra. Acá entonces encontramos otra situación, en donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces aquí ya no hay un singular, sino que ahora hay un plural, hagamos. Y al parecer, aquí Dios está invitando a otras, a otras personas a crear en conjunto con Él. Porque dice, hagamos conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Algunos dicen, bueno, le está diciendo a los ángeles, pero sabemos que ningún ángel es creador, porque para que un ser pueda recibir adoración, tiene que ser dos cosas. Primero, tiene que ser eterno y segundo, tiene que ser creador. Entonces aquí se entiende de que cuando Dios dice hagamos al hombre, no le está diciendo a un ángel, le está diciendo a una persona que es igual a él, en naturaleza, en carácter, porque dice y a imagen, ¿ya? Y aquí entonces encontramos una pluralidad. Vemos ahora que este Dios único también se está manifestando en varias personas. Aquí no dice tres, pero aquí ya dice un plural. Y cuando hablamos de un plural, estamos hablando de por lo menos más de uno. Vamos a otro texto bíblico. Vamos ahora a Génesis también, perdón, vamos a Génesis 11:7.
¿Está reflejado ahí en Génesis 11:7? Ahí ustedes me Sí, dicen, pastor. los de Zoom, ¿sí? Ya. Bueno, esto está en el contexto de la construcción de la Torre de Babel. Y dice, ahora pues, descendamos, nuevamente el plural, y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces aquí nuevamente se está viendo un plural, una conversación con otra persona. Dios conversando con otra persona igual a él. Otro texto bíblico que nos habla de una pluralidad, que Dios no es una persona. Isaías 61:1. Isaías 61:1, que es un texto que Jesucristo eh, lo menciona, lo cita en Lucas 4. Dice así, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y y a los presos, a aperturar las cárceles. Si ustedes se dan cuenta, este texto también nos habla de una pluralidad de personas, porque primeramente empieza a decir, Mm, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Aquí ya está hablando del Espíritu de Jehová. Y luego dice aquí que porque me ungió el Señor, Jehová, y me envió. Por tanto, aquí está hablando de una segunda persona. Primero el Espíritu de Jehová y luego Jehová que lo ha ungido y lo ha enviado. Aquí ya van dos y sabemos que esto fue hablado por Jesucristo en Lucas 4. Por tanto, ahí está la tercera persona. Y aquí entonces vemos en forma indirecta, en forma implícita, la presencia de tres personas divinas. Pero ojo, un solo Dios, no tres dioses, un solo Dios. De- Más adelante vamos a tratar de comprender cómo esto se puede entender. Vamos a Isaías 48, 16. Isaías 48, 16. Isaías 48, 16 dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Nuevamente, aquí está haciendo alusión a Jesucristo y que lo envió Jehová y su Espíritu. Entonces aquí encontramos cuántas personas está haciendo alusión el Antiguo Testamento. Tres personas. No habla el Antiguo Testamento de, de una Trinidad, no habla, por ejemplo, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo viene a hablar Jesucristo, ¿ya? Pero sí lo deja y lo da a entender, de que Dios no es una persona, sino que son tres personas. Vamos a Isaías 63, 9 al 10. Isaías 63, 9 al 10. Dice así, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron, perdón, e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se le volvió enemigo y él mismo peleó
contra ellos. Entonces aquí, ¿nosotros qué encontramos? Encontramos a tres personas. Primero encontramos al ángel de Jehová. En algunas partes del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová es un ángel común y corriente, pero en otras ocasiones el ángel de Jehová es el mismo Jesucristo, porque recibe adoración. Por ejemplo, cuando Jacob peleó con el ángel de Jehová, porque lo llamó admirable. O cuando Josué, antes de luchar en Jericó, encontró al ángel de Jehová y lo adoró. Y así en varias veces, cuando el padre de Sansón también encontró al ángel de Jehová. Entonces, el ángel de Jehová en algunas ocasiones, cuando el contexto lo muestra, es divino, es Dios, es Jesucristo. Y aquí te habla también de que el Espíritu de Dios dice que los seres humanos pelearon, resistieron al Espíritu de Dios. Y también nos habla de Jehová, que en este caso sería el Padre. Aquí entonces nos habla en el Antiguo Testamento de tres personas. ¿Qué nos habla el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento en Mateo 3, 16 al 17, nos menciona lo siguiente. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendió como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí, ¿cuántas personas se pueden diferenciar? Se pueden diferenciar a tres personas. El Espíritu Santo descendiendo como paloma, no en forma de paloma, como paloma, ¿ya? Luego el Padre, la voz del Padre y Jesucristo siendo bautizado. Entonces ahí estaría la problemática de los sabelianos o de los modalistas que creen que es una persona en tres manifestaciones, porque si fuera así, esto sería como una dramatización. El mismo Dios eh, con una voz en el cielo, el mismo Dios bajando como Espíritu Santo y el mismo Dios como ser humano siendo bautizado. Sería como una dramatización. Pero la Biblia nos habla que son tres personas distintas. ¿Ya? Vamos adelante. Juan 14, 16 también nos habla y nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Acá entonces Jesucristo habla de que va a venir otro consolador cuando Él se vaya. Y cuando habla de otro consolador, esa palabrita otro se refiere entonces a otra persona, a otro ser de la misma naturaleza que Él. ¿Ya? No está diciendo que Él va a venir, pero en otra forma, sino que está diciendo de que viene otro ser, otra persona, pero de su misma naturaleza. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá volvemos a notar que hay una pluralidad que en el concepto bíblico, Dios se muestra en tres personas. Juan 15, 26 nos dice lo siguiente, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuántas personas acá se demuestran? Tres personas. Porque dice, pero cuando venga el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré, yo Jesucristo, del Padre, ahí están las tres personas. ¿Ya? Vamos a otro texto, Gálatas 4:6. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Acá también entonces nos habla de tres personas. El espíritu de Cristo, o sea, el espíritu no que
que es de Cristo, sino que el Espíritu que viene del mismo lugar de donde está Cristo. ¿Y qué dice? Abba Padre. ¿Qué más? Si ustedes se dan cuenta, hay un gran número de textos bíblicos que nos muestran de que Dios son tres personas. Mateo 28:19, que es el más clásico, el más conocido, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí entonces encontramos claramente a tres personas. Y segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14, la bendición pastoral de Pablo, en donde dice lo siguiente, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí Amén. también están reflejados tres personas. Primero de Corintios 12, 4 al 6, ¿qué dice? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice después, eh, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Tres personas acá mencionan, el Espíritu, el Hijo y a Dios. ¿Ya? A lo mejor alguno puede decir, bueno, aquí menciona a Jesucristo, menciona al Espíritu Santo, ¿verdad? Y después menciona a Dios. Aquí solamente menciona a Dios el Padre como Dios. Es decir, que Jesucristo y el Espíritu Santo no son Dios. No, solamente porque se menciona, el texto bíblico menciona a Dios como Dios el Padre y a Jesucristo como el Hijo que vino acá a la tierra, ¿verdad? A morir por nosotros y el Espíritu, el representante de Jesucristo en la actualidad en la tierra, ¿ya? Pero que no digan Dios el Hijo, que no diga Dios Espíritu Santo, no significa que no sean Dios, porque el mismo, digámoslo así, la misma panorámica bíblica, el mismo contexto amplio de la Biblia nos menciona que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo también es Dios. ¿Por qué? Porque son eternos y porque son creadores. Tienen las cualidades que mencionamos que tienen, que debe tener alguien digno de adoración. Primera de Pedro 1, 1 al 2. ¿Ya? Vamos a leer dos más que nos habla de pluralidad y luego vamos a tratar de entender un poquito y de convalidar esto que estamos hablando, ¿ya? Primera de Pedro 1, 1 al 2. Nos dice así, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los esparcidos de la diáspora, de la disposición de Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, eh, elegidos según la presciencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces acá mencionan a tres personas. Tres personas, el Espíritu Santo, a Jesucristo y al Padre. Apocalipsis, capítulo 1, 4 al 5, ¿qué nos dice? Nos dice así, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia pasa a vosotros del que es, del que era y el que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. ¿A cuántas personas se muestra aquí entonces? A tres personas. Efesios 2:18, como ustedes ven, es bien abundante el registro bíblico, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Y aquí entramos entonces a la solución, o cómo podemos convalidar esto. El Dios único que menciona la Biblia, pero al mismo tiempo un Dios que se manifiesta en tres personas. ¿Cómo se entiende eso? ¿Ya? Y la solución la podemos encontrar en el mismo texto con el cual empezamos. Nosotros empezamos, ¿recuerdan con Deuteronomio 6:4? ¿Y qué decía Deuteronomio 6:4? Decía, oye Jehová, perdón, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuánto es entonces? Uno. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros en una de las conferencias que tuvimos hablamos de que una de las reglas sencillas para interpretar bien la Biblia es poder estudiar bien el uso de las palabras? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá dice así, oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tomemos tan solo la palabra uno, la palabra uno. ¿Será que la palabra uno tiene varios significados o varios usos o varios sentidos? Sí, porque en el hebreo hay dos palabritas para referirse a uno. Hay una palabrita que es yahid, yahid en hebreo, que expresa la singularidad, es decir, la exclusividad, algo que es único, algo que es irrepetible, algo que es único en el sentido fuerte. Entonces, por ejemplo, puede referirse a un hijo único o puede referirse a algo único en su clase. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo único, Isaac, único, ¿ya? Mm. Entonces, ese es Yahid, esa es la palabra Yahid, único. Pero también hay otra palabrita, hay otro sentido de la palabra uno. La Biblia también nos habla de que hay una palabrita que es ekad, ekad. Y ekad, ¿qué significa? Aquí vamos a pasar a la siguiente. Ejad. ¿Qué significa ejad? Ejad puede significar uno numérico, pero también, según el contexto, puede también significar o describir una unidad integrada o una relación. ¿Cómo podemos entender eso? No solamente se refiere a que Dios es uno, o sea, no necesariamente puede entenderse de que Dios es una persona, sino que también puede interpretarse como Dios es una unidad, ¿ya? ¿A qué me refiero? La unidad bíblica no siempre es una persona o una sola cosa o un solo ser, sino que cuando hablamos de uno, también podemos hablar de unidad, de ser uno. ¿Y dónde encontramos el mejor ejemplo para ello? En Génesis 2:24. ¿Y qué nos dice Génesis 2:24? Nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ahí está la misma palabra que está en Deuteronomio 6:4. Una sola carne. Ejab. Pero cuando la Biblia dice que el esposo y la esposa cuando se unen y son una sola carne, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere que la esposa viene y se mete en el cuerpo del hombre? No. Se refiere a que ahora, cuando una persona se casa, cuando, cuando hay un matrimonio, son uno en el sentido de unidad, de propósito, de formar un proyecto juntos, ¿ya? A eso se refiere cuando dice serán una sola carne. Entonces acá nosotros nos damos cuenta de que la palabra uno
no se refiere a uno de uno persona, sino que también se puede referir a uno de unidad. Mateo 19 4 al 6 también Jesús lo mencionó. Jesús mencionó este mismo texto y él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y les dijo, por tanto, dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y dice aquí, y los dos serán una sola carne. ¿A qué se refería Jesús? ¿Se refería a una carne, a que iban a ser un solo cuerpo? ¿O se refería a que iban a ser una unidad? Iban a ser uno en propósito. Uno en propósito. Mire lo que dice acá en Génesis 11:6. Volvemos nuevamente a la torre de Babel, la torre de Babilonia. ¿Por qué el Señor le llamó tanto la atención y cambió las lenguas de esos hombres? Dice que dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Cómo dice Dios entonces? Dice al principio, he aquí que el pueblo es uno. Y cuando dice que el pueblo es uno, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a que el pueblo es uno, que es una sola masa ahí de carne? ¿O se está refiriendo que es uno en propósito, uno en objetivo, uno porque estaban en un solo lugar viviendo? Está haciendo alusión a eso, a un sentido de unidad, ¿ya? Entonces, queridos, como ustedes se pueden dar cuenta, eh, la palabra uno no solamente se refiere a singularidad, sino que también se puede referir a unidad. Vamos a Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. ¿Qué nos dice? Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, y atención, mira lo que dice acá, sois uno en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere ese uno en Cristo Jesús? A unidad, a que ahora el hecho de que somos cristianos, somos hijos de Dios, somos parte de una familia, entonces somos unos en Cristo porque compartimos la misma creencia, el mismo amor, el mismo Señor, somos uno en Cristo. Pero no es que compartimos el mismo cuerpo, sino que somos uno en ese sentido, en el sentido del propósito, en el sentido de la creencia, ¿ya? Vamos entonces a otro texto bíblico, Juan 17:11, y luego 21 y 22, cuando Jesús ora a su Padre Celestial. Él le dice así, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, cuando Jesús dice aquí, que para que sean uno, para que los discípulos sean uno. Nuevamente la pregunta, ¿se está refiriendo uno de una sola persona, una sola carne, o se está refiriendo a uno en espíritu, uno en el mismo propósito, uno en el sentido de unidad? Uno en el sentido de unidad. El versículo Uno, 21, de unidad, de unidad. para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí entonces dice Jesucristo que para que todos sus discípulos, o sea, todos nosotros seamos uno, así como el Padre y el Hijo son uno. Y aquí es donde a lo mejor los sabelianos entran y empiezan a complicarse. Porque cuando hay textos bíblicos donde dice que yo y el Padre somos uno, entonces
Algunos interpretan de esa manera, dicen, bueno, es una sola persona manifestándose como el Padre y también manifestándose como el Hijo. O sea, una persona manifestándose de dos o tres maneras. Pero acá encontramos que en el uso de la palabra uno en la Biblia, nos dice que esa palabra uno también se refiere a unidad, no se refiere a uno de persona, sino que se refiere a uno de unidad. Entonces, cuando Jesús le decía, tanto tiempo he estado con vosotros y ustedes no se han dado cuenta que estoy acá, ¿se acuerda cuando ahí el discípulo le dijo, eh, muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús le dijo, y tanto tiempo he estado con vosotros y no se han dado cuenta. No es que Jesús era el Padre, sino que está refiriendo que el mismo carácter que tiene el Padre es el mismo carácter que tiene Jesucristo. O sea, el Padre, si estuviera en el mismo lugar que Jesucristo, habría hecho exactamente lo mismo, porque tienen el mismo carácter, tienen la misma naturaleza. Entonces, vamos a ir terminando un poquito. Entonces, como habíamos dicho, estas expresiones que Jesús tiene, yo y el Padre en mí, ¿a qué se refiere? Se refiere entonces a la unidad, no se refiere a que son un solo cuerpo, sino que se refiere a la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Y cuando Jesucristo dice yo y el Padre en mí, por ejemplo, acá vamos a ver un texto, nos habla de la intimidad que hay entre el Padre y el Hijo, la comunión que hay entre el Padre y el Hijo, la relación que hay entre el Padre y el Hijo. ¿Ya? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces ahí también nos habla de que cuando se refiere a, a yo y mi Padre somos uno, se refiere a la intimidad, a la relación, ¿verdad? A la comunión que hay entre el Padre y el Hijo. ¿Y por qué Jesús no habla del Espíritu Santo cuando dice eso? No porque no exista el Espíritu Santo, no porque el Espíritu Santo sea parte del Padre, sino porque, como ustedes saben, Jesucristo de alguna manera dosificaba la verdad a sus discípulos a medida que ellos iban viviendo con él. Recuerden que en la primera fase Jesús le pidió a sus discípulos que no le dijeran a nadie que era el Mesías. Recuerden que habían algunas situaciones o algunas verdades espirituales que los discípulos todavía no captaban. Entonces, en algún momento, Jesús le dijo, yo y el Padre somos uno, y ahí le está revelando a los discípulos que hay una relación, una comunión entre dos personas divinas. Y después, al final de su ministerio, Jesús ya les habla de otro consolador, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está a punto de irse. Y les tiene que dar Eso. les tiene que dar así como una esperanza, una promesa. Mira, no van a quedar solos. Por tanto, si ustedes se dan cuenta, Jesús no es que, no es que cuando dice yo y el Padre somos uno, no es que está dejando afuera el Espíritu Santo, sino que Él está dosificando la verdad, porque, porque los discípulos no pueden comprender la revelación todo de inmediato. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál sería la Amén. propuesta doctrinal? Es la que ustedes ven ahí y yo la voy a describir lo que está ahí en la pantalla, tanto para los amigos de Facebook como también nuestros amigos que tienen baja visión o son ciegos. En la pantalla está la propuesta bíblica, ¿ya? Que es, la Biblia nos dice que hay un solo Dios, pero que este Dios está manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando la Biblia nos habla que hay un solo Dios, no se refiere que hay un Dios de una persona, sino que se refiere que un solo Dios de una unidad. En ese sentido es un Dios, hay una unidad. Tan solo les voy a hacer mención de la tremenda diferencia
que había en las religiones aledañas al pueblo bíblico, en donde, por ejemplo, estaba el politeísmo, en donde habían dioses que se peleaban entre ellos, dioses egoístas, dioses iracundos, dioses completamente emocionales, eran dioses que, por ejemplo, uno era el dios de la guerra, otro el dios de la sabiduría, otro era el dios de, no sé, y así, dios del amor, y así, eran como dioses que estaban de alguna manera encapsulados en una especializados. Entonces, por ejemplo, usted quería tener un hijo, le oraba al dios de la fertilidad. Quería que le fuera bien en los negocios, le oraba al dios del dinero. No sé, quería tomar una decisión buena, le oraba al dios de la sabiduría. Entonces, los dioses de ese tiempo eran dioses como específicos. Usted no podía orar si quería tener un hijo al dios de la sabiduría, tenía que orar al dios de la fertilidad. Pero ¿es así nuestra concepción como cristianos? No. Nosotros no creemos en un Dios que es específico. Nosotros oramos a un solo Dios, que es uno en unidad, porque su carácter es amor. No se pelean entre ellos, hay una comunión entre ellos, hay una relación entre ellos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sintieron cuando Cristo decidió venir acá a la tierra para poder salvarnos, porque es como, no sé, es como que alguien de tu familia tuviera que irse por un largo rato o largo tiempo y tú lo vas a echar de menos. En este caso, la deidad, la Trinidad, eh, al vivir eternamente juntos en comunión, imagínense el hecho de separarse. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es uno solo, ¿ya? No creemos, vuelvo a insistir, no creemos en tres dioses, porque la concepción de los dioses es completamente diferente a la concepción que nos habla la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, es uno en naturaleza, son uno en naturaleza, son coeternos, son creadores, tienen los mismos atributos de omnisciencia, omnipresencia, todopoderoso, el carácter, el Padre es amor, Jesús es amor, el Espíritu Santo es amor. ¿Y sabe cómo el Espíritu Santo muestra su amor? Bueno, ahí después vamos a hablar, va a haber un tema específicamente del Espíritu Santo. El mayor muestra de amor del Espíritu Santo es No. su anonimato. Porque si ustedes se dan cuenta, el verdadero amor no es el que se muestra. Por eso Jesucristo dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Si tú haces algún bien, ahí no muestres bombo y platillo, porque el verdadero amor, el amor desinteresado, es anónimo. Entonces, la tercera persona de la deidad es desconocida, es misteriosa, por eso, porque una de las muestras del amor es hacer las cosas en forma anónima. ¿Se fija? Recordemos que de alguna manera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo expresan el carácter de su amor. El Padre preocupándose de la creación desde su trono, preocupándose de cada elemento, estando atento a todo en el universo. Jesucristo al dar su vida por nosotros, estando con nosotros. El Espíritu Santo representando a Jesucristo acá en la tierra y siendo anónimo, porque Él, a quien representa a Jesucristo, no se muestra a Él. Entonces, cada uno muestra una faceta maravillosa del amor de Dios. ¿Ya? Bien, eh, considerando eso, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante y cuál sería la trascendencia para nosotros los cristianos? ¿Cuál sería la trascendencia de los cristianos creer en un Dios que se manifiesta en tres personas? ¿Por qué es importante? Primero porque el, eh, el, el creer que hay tres personas que son coeternas, que han vivido en una relación de amistad, de amor eternamente, es lo más coherente con el carácter del amor. Porque cuando hablamos de amor, estamos hablando
de que el amor no puede existir si no hay otra persona al cual yo le pueda dar amor, ¿cierto? Pero si yo creyera que Dios es una persona, ¿cómo Él podría haber sido amor cuando no existía nada, cuando todavía no creaba nada? ¿Cómo Él podría haber dado amor si Él hubiese sido una sola persona? No tiene coherencia. La coherencia está en que el mismo concepto del amor nos dice de que siempre han habido, digámoslo así, una familia divina, siempre han habido tres, en donde el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Hijo ama al Espíritu Santo, y los tres han estado en comunión eternamente, porque los tres son eternos. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros eh, creamos, o porque es importante creer en el concepto de un Dios único en unidad, pero en tres personas, ¿ya? Y el otro punto es que cuando hablamos de un Dios que es triuno, de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, de alguna manera también damos la importancia a las relaciones entre Dios y yo, y entre yo y las otras personas. Porque si Dios fuera una sola persona, las relaciones entre nosotros no serían importantes. Pero ya el hecho de saber de que Dios es una divinidad, es una trinidad, nos muestra que la importancia que debe ser para los cristianos las relaciones saludables. Porque no basta solamente saber mucho de Biblia, ser un buen religioso, sino que también es súper importante amar al prójimo y tener relaciones saludables con los demás. Y eso nos enseña la divinidad, eso nos enseña la Trinidad. Por tanto, ¿cuál sería el mejor ejemplo para cuando alguien nos preguntaría así? Bueno, ¿tú crees en la Trinidad y cómo eso de que es un Dios y son tres personas, cómo son tres dioses? Entonces uno lo que podría decir en forma fácil, no, lo que pasa es que es un solo Dios en el sentido de unidad, no de un Dios de una persona, sino de unidad. ¿Y cómo lo podríamos ejemplificar? Uno de los mejores ejemplos no es el triángulo, no es la moneda, no es el agua, porque ahí nos podríamos meter en un, en un ejemplo que de alguna manera nos va a salir mal. El mejor ejemplo de la divinidad de la Trinidad es el matrimonio. Porque como decía el texto bíblico, y dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces usted le dice, mira, así como el matrimonio es una sola carne, es decir, uno en propósito, uno en proyecto, se unen sentimentalmente, físicamente, así también, eh, pero aún así, el esposo y la esposa no pierden su individualidad, siguen siendo distintas. De la misma manera, Dios. Dios es uno en naturaleza, son coeternos, uno en carácter, uno en propósito, salvar al ser humano, pero ellos no pierden su individualidad. Son tres personas. Muy bien, después de haber compartido este tema tan lindo, voy a dejar acá de compartir pantalla y vamos a dar espacio para algunas preguntas que a lo mejor alguno de ustedes quieran hacer. ¿Se Quería escucha? comentar algo, pero no sé si se escucha. Sí, se escucha, adelante. Ah, ya. Pastor, miren, eh, ya. Bueno, yo antes de conocer, de estudiar la Biblia, muy lindos mensajes, gracias, pero yo pensaba, a ver, Dios, Espíritu, ¿cierto? Invisible, es un Dios invisible,
Y bueno, llegó un tiempo, él mandó a su hijo como humano a la tierra y empezó todo esto de Dios, dio su vida y después viene la resurrección y Ujú, su espíritu ascendió. Yo así lo veía antes y lo sigo viendo, pero es hermoso la forma como usted nos está enseñando porque es como usted dice, unidad. La divinidad, todo, el amor. Quería darle las gracias, pastor, por ujú, estos temas de todos estos días que hemos aprendido mucho más porque la Biblia hay que estudiarla, porque ujú. sola no podemos aprender lo que significa cada versículo, cada texto. Eso, pastor. Ujú. No sé, yo cuando me preguntan a mí, yo digo, bueno, y yo le explico que Dios es infinito, finito y es invisible, pero, y lo explico de esa manera que le acabo de decir a usted, porque Claro. no encontraba otra forma. Gracias, Ujú. pastor. Ok, muchas gracias a usted, hermana Blanquita. Bien, ¿alguien más? Aquí noto que hay varios acá, son seis más 6, 12, 13, 14, 15. Pastor, 16 conexiones. Adelante. pastor, buenas noches. Buenas Mire, noches. a mí, yo cuando recién empecé a asistir a la iglesia, también tenía esa duda cuando decían de que es cierto que Dios es uno, pero eh, estaba el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces yo dije, bueno, ¿es uno solo o son tres? Ujú, Y a mí me explicaron de la siguiente manera. Me explicaron de que Dios es uno solo, pero es como una persona, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, Hugo Martínez. Hugo Martínez, pastor, Hugo Martínez, por ejemplo, eh, hermano, o sea, apodos que se le ponen a una persona, ¿cierto? Pero en el fondo es una sola. Me explico, ¿no? ¿Se sí, entiende? sí, correcto, Por ejemplo, correcto, sí se entiende. eh, Claro, pero ¿se entendió la idea? justamente, Ya. pero justamente eso es lo que menciona la Biblia, lo que no es Dios. Porque no es que Dios sea una persona y que tenga varias facetas. Eso Ah, es lo que creían los sabelianos y los modalistas, o eso es lo que creen en la actualidad. ah, Por ejemplo, que Dios es uno y que en el Antiguo Testamento se mostró como Dios el Padre, en el Nuevo Testamento como Jesucristo, y ahora que está en el cielo, ahora se muestra como Espíritu Santo. Eh, Eso es lo que no es Dios, de acuerdo a la Biblia, sino que lo que debemos entender es que Dios es uno en el sentido de unidad, pero son tres personas distintas, tres personas individuales. Siempre recordemos que es como el matrimonio, una sola carne, el matrimonio, ¿verdad? Pero su esposa y usted siguen siendo dos personas distintas. Son uno en el sentido de unidad, pero pero una en dos unidad. personas distintas, Sí. ¿ya? No es que, no es No, me quedó que claro. su esposa se metió dentro de su cuerpo y a veces, no sé, pues en la mañana Mm, usted es la esposa y en la tarde usted es el esposo. Eso es lo que podríamos decir ya. es el modalismo, el sabellianismo, Mm, que en el Antiguo Testamento era el Padre, en el Nuevo Testamento era Jesucristo, pero es una sola persona. Eso no es así, sino que la Biblia nos expresa claramente que son tres personas. Porque, por ejemplo, hay un diálogo entre el Padre y el Hijo. Cuando el Padre le dice, perdón, el Hijo mm, le dice, Señor, pasa de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Ahí hay una individualidad. Jesús está luchando, no está dramatizando. Ahora yo le voy a decir a mí mismo, le voy a decir Padre. Y yo como Padre le voy a decir Hijo. ¿O por qué Jesús le dijo a los discípulos, mira, cuando ustedes oran, digan así?
Padre nuestro que estás en los cielos. No dijo, cuando oren ustedes, díganme así, yo que soy el Padre, órenme a mí. Entonces, claramente la Biblia nos muestra que hay una diferencia de personas. O por ejemplo, cuando Jesús dice, mira, cualquier daño que le hagan o cualquier pecado que le hagan contra Jesucristo será perdonado, pero el que peca contra el Espíritu Santo no será perdonado nunca. Entonces ahí se muestra una diferencia de personas. Incluso a lo mejor nos puede hasta confundir un poquito, Interesante. incluso nos pueden confundir un poquito los conceptos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Padre nosotros lo asociamos, ¿verdad?, con un padre, con la figura masculina que todos nosotros hemos tenido, nuestro progenitor. Y cuando alguien dice hijo, inmediatamente nosotros pensamos en alguien inferior al padre, porque es el hijo en autoridad, ¿cierto? Pero debemos considerar que padre es, es como un calificativo, pero no es el nombre de la primera persona de la divinidad, del que está en el trono. Y que hijo es un calificativo de Jesús en el contexto cuando él vino y se hizo ser humano, porque él decidió ser hijo, o sea, someterse a Dios el Padre, cuando era hombre. Por eso se le llama el hijo, pero no porque sea hijo porque sea inferior al Padre. Entonces hay que considerar eso, que no es el nombre de la primera persona de la divinidad, Padre, no es el nombre de la segunda persona de la divinidad, Hijo, sino que son calificativos. A veces nos podríamos confundir y pensar que son así como uno es menor que el otro. Eso. ¿Alguien más Y pastor, quiere así como comentar explica algo? usted, es como nosotros lo entendíamos. Ah, Así como lo está explicando usted, es como lo entendíamos nosotros. claro, yo le agregaría que son personas, que no es la misma persona con diferentes apodos, sino que son tres personas, tres personas iguales. Mm, Ujú. Pastor, ¿Sí? en este caso, por ejemplo, hagamos un ejemplo, por ejemplo, mi señora, o sea, yo, mi señora y mi hijo, ¿cierto? ¿Ya? Eh, Se podría decir que en unidad, ¿cierto? Si nosotros nos unimos, ¿cierto? Así como es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una persona, ¿cierto? En unidad. Si nosotros, por ejemplo, yo me uno con mi señora, ¿cierto? Y mi hijo, ¿cierto? Está dentro del grupo familiar y estamos unidos en un puro sentir, ¿cierto? Seríamos, en el fondo, como una persona, en unidad, No, serían ¿no? una unidad, serían una familia, pero con varias personas, porque no pierden su individualidad. Claro, sí, Su hijo sigue sí, siendo su hijo, usted sigue siendo usted, su esposa sigue siendo su esposa. O sea, es una familia, sí, sí, pero pero siguen en el siendo fondo, personas. una familia, sí, no sé, Una ya, familia yo con creo que varias personas, sí. no una familia y una persona, sino que una familia con varias personas. Lo mismo en el Ya, caso de ya, la ya, divinidad. Un Dios y sí, tres ahora lo personas. recibí. En este caso la familia, una familia y varias personas. Porque siguen siendo personas, son distintas, pueden ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas, pero es una familia, Mm. no dejan de ser personas en plural.
¿Alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra consulta? Mañana Pastor, vamos, ¿sí? eh, es muy difícil que nosotros como seres humanos podamos entender los misterios de Dios. Él tiene todo el poder para, siendo un solo Dios, poder tomar tres, por así decirlo, formas o estados, ¿ya? Es decir, eh, para Dios no es imposible que eh, pueda estar en diferentes lugares a la vez, pero con diferentes propósitos. Entonces, a lo mejor Dios en algún momento nos va a orientar en el cielo si es necesario que nosotros conozcamos ese misterio. Si no, no. Y por fe aceptamos lo que Dios nos dice. Claro, justamente. Nosotros ahora nos podemos quedar con lo que ya está revelado. Y lo que está revelado es que es un solo Dios en el sentido de unidad, pero que son tres personas. No son tres estados, no son tres formas, son tres personas distintas. Uno es el Padre, otro es el Hijo, otro el Espíritu Santo. Son tres personas. No son estados, no son formas, no son energías, son personas. Hasta ahí, eso es lo que ha sido Eh, revelado para nosotros, los seres humanos. Más allá de eso, ya, otra tenemos pregunta, que seguir aprendiendo. otra, otra consulta, pastor, que recién la acabo de entender en parte. Usted dijo que mientras estuvo en la tierra, Dios tuvo las dos formas, la divina y la humana. Sí, Ahora estando en el cielo, tomó la forma solamente divina estamos hablando de Jesús. de Jesús, Bueno, o él aún mantiene la parte humana también. sí. De acuerdo al registro bíblico, él todavía mantiene su parte humana, él sigue siendo humano, pero sigue siendo, pero es Dios. Y bueno, O eso sea, lo es el único ser del universo, vamos a ver entonces, claro, es el pero único ser del universo, perdón, es el único ser del universo que posee esas características, por así claro. decirlo. Bueno, ahí usted hermano se está adelantando un poquito porque mañana vamos a ver Dios el Padre, el subsiguiente Dios el Hijo y luego Dios el Espíritu Santo. Vamos a destinar un día por Ya. cada persona de la divinidad, ¿ya? Y ahí donde vamos a hablar un poquito sobre la naturaleza humana y divina de Jesús. Qué hermoso, Ujú. qué Muy lindo el bien. tema. Ujú. Pastor, Sí, adelante. por eso que algunos hermanos, por eso que algunos hermanos, ¿cierto? Reniegan del Espíritu Santo, o reniegan de la divinidad de Jesús, porque piensa, ¿cierto?, de que, como lo explicaba yo, po, como me han dicho a mí, ¿cierto?, de que es uno, pero con tres, con tres nombres, se puede decir, Ujú. diferentes. Como decía yo, que, por ejemplo, a mí me llamo Erwin, ¿cierto? Me dicen el negro, me dicen, o sea, apodos, ¿cierto? Pero una sola persona. Y eso es Ujú. lo que entienden algunos hermanos que cuando se llama que no le dan la importancia al Espíritu Santo porque dicen que al final es uno solo. Claro, Y dejan fuera al Espíritu Santo, no le dan la importancia que se merece. claro, porque básicamente se quedan en el concepto de Dios único, único pero en el sentido numérico, único, singular, uno de una sola persona, pero no miran un poquito más allá que la palabra único también puede ser interpretada como unidad y que es completamente lógico porque hasta nosotros en nuestro lenguaje popular, común y corriente, ocupamos la palabra uno para eso, para hablar de unidad, ¿cierto? Cuando le decimos a la esposa o al esposo,
oye, seamos uno en este proyecto. Cuando le decimos al colega, al amigo, no, si nosotros con él somos uno. O sea, en nuestro vocabulario la palabra uno no solamente implica uno numéricamente hablando, sino que uno también en unidad. Entonces, cuando yo entro en este en este camino en donde digo que Dios es una persona y que el Espíritu Santo es una forma de Jesucristo, qué me hace pensar de que también Jesús es otra forma de Dios el Padre? Entonces, al final empiezo no creyendo en el Espíritu Santo y después termino no creyendo en Jesús y después termino creyendo solamente en un Dios que es una persona que se manifiesta en tres formas. Entonces, Por eso es importante una cosa lleva a la otra. el primer tema sí, es importante como el primer tema cuando hablamos de la Biblia, cómo interpretar la lectura. Por ejemplo, ver la parte histórica, ver cierto lo que dice la Biblia en cuanto a darle coherencia, ¿cierto? No, no interpretando o buscando, como dice usted, ¿cierto? Respuesta a lo que yo pienso, porque muchas veces nosotros hacemos eso, buscamos, ¿cierto? La respuesta a lo que uno piensa y cree, y ahí, ¿cierto? Se va el- la idea y buscar, ¿cierto? Lo que realmente dice la Biblia. Así es. Pastor, Así es. y puedo una consulta. Adelante, consulta nomás. Eh, no, no debemos olvidar que Dios es invisible, que su Ujú, espíritu siempre ha estado, que nosotros, por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro intercesor ante Dios Padre, su Padre, por el perdón de nuestros pecados. Pero no debemos de olvidar, pastor, según todo lo que yo he aprendido, no sé, a lo mejor estoy equivocada, que el Espíritu Santo siempre ha estado, ujú. porque yo siempre escucho una vocecita. Por eso es que uno, cuando uno ora, dice, Dios, abre mi mente, mi corazón, mis oídos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Ujú. A mí me emociona mucho, pastor, porque yo soy temerosa, soy muy temerosa y a veces me da miedo si no pido la dirección de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, para poder tocar algún tema, mandar alguno de los mensajes que mando, porque siempre nos vamos a equivocar porque somos humanos, el pecado está ahí y siempre vamos a estar pecando. A veces pecamos hasta con lo que nosotros, nuestra boca dice lo que no queremos decir, Ujú. pero a ver, a medida que uno va aprendiendo de la Biblia, a medida que uno va aceptando a Dios, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, no hay más Dios. A mí me emociona mucho, pastor. Yo siempre leo la Biblia, aunque a veces, como dijo usted el otro día, hay que volver a leer el trocito hasta Sí. entenderlo. Ujú. Pero eso, a mí, yo siempre he escuchado Correcto, que Dios es invisible, ¿ya? Y eso, pues, me confundí, correcto. parece Sí, que al final, sí, sí, está bien, pastor, gracias. está bien. O sea, que Dios sea invisible, o sea, Gracias, Pastor, que las tres personas sean invisibles, no significa que no tengan un cuerpo, que no sean una persona. claro, Que sean invisibles no significa que sean energía o que sean una fuerza. Que sean invisibles solamente nos dice que no son accesibles a nuestra realidad física, que no los podemos ver, que no los podemos oír o sea, así como un amigo que está conversando con nosotros, porque eso es parte de su trascendencia, de lo todopoderoso que es, ¿ya? Pero tratemos de comprender que el que Dios sea invisible no significa que no tenga un cuerpo o que no sea una persona. Solamente significa eso, que es invisible, que no lo podemos ver, ¿ya?
Alguien más, una dama iba a comentar algo. Y también si alguien quiere ir del Facebook Hola, comentar pastor, algo, hola, adelante. pastor, buenas noches, habla Gloria. Buenas Pastor, noches. em, yo lo entiendo de esta manera. Dios, eh, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cierto? Son unos solos, pero con diferentes funciones. Así lo veo yo. Sí, correcto. Tienen diferentes funciones, cada Ujú, uno. El padre dirige, digamos, así el director de la orquesta. Eso es lo que vamos a ver mañana. Jesús es digamos, es Dios con nosotros, el Dios cercano, y el Espíritu Santo es aquel que trabaja en forma interna en el corazón del ser humano. ujú. Tienen diferentes funciones, pero son tres personas. O sea, que, Sí. que tengan tres funciones distintas no significa que sean como el agua, sólido, líquido, estado, con Ujú, tres estados, sino que significa que tienen tres funciones. Es como si tres amigos se juntaran y uno dijera, ya, tú haces la comida, tú lavas la loza y tú riegas el pasto. Un ejemplo, ¿verdad? Los tres amigos hacen tres funciones distintas porque se las reparten, pero eso no significa que sean una persona. Son tres amigos haciendo tres cosas distintas. En este caso son, digamos, es un Dios, una unidad, hacen tres funciones distintas, pero y son tres personas. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, receptor. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, ¿cuál sería el mejor ejemplo humano, digámoslo así, para ejemplificar la unidad de Dios? O sea, este Dios uno, único, y que al mismo tiempo son tres personas. ¿Cuál sería el mejor ejemplo hasta ahora, humano? ¿Recuerdan? El Opción, opción matrimonio. A, opción A, un triángulo. Opción B, la moneda. Opción C, el matrimonio. ¿Cuál creen? El matrimonio. El El matrimonio. matrimonio. ¿Por qué el triángulo no? Porque algunos dicen, mira, son tres lados, el triángulo tiene tres lados, pero el problema que nos produce el triángulo es que es un solo triángulo. Entonces la gente o nosotros nos podemos confundir pensando que es una persona con tres manifestaciones. Es como un triángulo con tres lados. Nos puede confundir. La moneda es lo mismo, una moneda, cara, sello y el borde, ¿cierto? Lo mismo. No son ejemplos que, que nos podrían ayudar, nos confundirían. El mejor ejemplo es el matrimonio. ¿Por qué? Porque son una sola carne, o sea, una unidad en propósito, en proyecto, pero siguen siendo dos personas distintas. Dios es uno en unidad, pero tres personas coeternas, creadoras, no se pelean entre ellos, actúan en forma sincrónica como un equipo.